Hay fechas que no están marcadas en el calendario por casualidad. Fechas que, sin saber muy bien por qué, se sienten distintas. El 15 de agosto es una de ellas. No porque el universo tenga favoritos, sino porque el alma, cuando está lista, encuentra símbolos donde antes solo veía rutina. Es como si algo dentro de ti despertara con más fuerza ese día. Como si tu cuerpo recordara que llegó el momento de soltar lo que pesa y abrir espacio a lo que aún no ha nacido. Este día es símbolo de reseteo interno, no en la superficie, sino en la raíz, porque ciertas fechas parecen hablarle al subconsciente colectivo, no con palabras, sino con sensaciones, con señales que se repiten en sueños, en intuiciones, en encuentros inesperados. Y cuando prestas atención, descubres que no es el mundo el que te limita, es tu biología, entrenada durante años para sobrevivir, pero no para crear. Bruce Lipton lo explicó con precisión. El trauma emocional heredado es como un software invisible que opera en segundo plano. Define lo que crees posible, incluso antes de que puedas cuestionarlo. Y ese programa no se instala por elección. Se hereda, se repite, se normaliza. Hasta que un día algo en ti dice basta. Hasta que un día, quizás hoy, eliges dejar de ser una reacción del pasado para convertirte en una creación consciente del presente. Pero no basta con saberlo, hay que sentirlo, porque la mente subconsciente no distingue entre lo que viviste y lo que visualizaste intensamente. Y aquí es donde entra Neville Goddard. Tu imaginación no es un juego mental, es una herramienta vibracional, una forma de decirle a tu biología, esto es real. Y cuando el cuerpo lo cree, todo cambia, porque el cuerpo es profecía, es anuncio, es el lugar donde tu historia futura comienza a escribirse. Imagina por un momento que tu cuerpo es un jardín, no uno cualquiera, uno que lleva años intentando florecer, pero cuyas raíces están atrapadas en el concreto del pasado. Creencias duras, emociones no expresadas, miedos no nombrados. ¿Cómo podría nacer algo nuevo allí? ¿Cómo podría brotar una flor si la tierra aún guarda espinas? Este 15 de agosto puede ser el momento en que algo se quiebre. No tú, no tu esperanza, sino el concreto. Ese que ya no necesitas. Ese que protegió, pero también limitó. Porque cuando liberas las raíces emocionales, el jardín florece. No porque lo forces, sino porque siempre estuvo destinado a hacerlo. Solo necesitaba espacio. Solo necesitaba luz. Solo necesitaba que lo vieras con ojos nuevos y lo sintieras con el alma despierta. A veces lo que más nos aleja de lo que queremos no es la falta de esfuerzo, sino una energía que no logramos identificar. Una frecuencia baja que habita en el fondo del cuerpo, como un murmullo constante que dice, algo va a salir mal. No lo decimos en voz alta, pero lo sentimos. En el pecho que se cierra, en el estómago que se aprieta, en la respiración que se vuelve corta, ansiosa, defensiva. Esa es la señal de un cuerpo que aún vive esperando un problema. Y cuando tu cuerpo vive en modo defensa, el universo no puede entregarte soluciones. No porque no quiera, sino porque no hay espacio vibracional para recibir. Tu sistema está ocupado protegiéndose, no manifestando. Y ese estado bioquímico, lleno de cortisol, de alerta, de control, se convierte en la base desde la cual creas tu realidad. Por eso, aunque lo intentes todo, aunque visualices, afirmes, reces, si dentro de ti hay una urgencia por controlar, el campo cuántico lo percibe como miedo y responde con más resistencia. La necesidad de controlar no es un defecto, es una memoria. Es una forma que tu cuerpo encontró para sentirse seguro en medio del caos. Pero cuando esa necesidad se vuelve constante, cuando todo debe estar bajo control para que te sientas en paz, tu energía se vuelve rígida, inaccesible, cerrada al milagro. Y aquí aparece una pregunta que puede doler, pero también liberar. ¿Estás manifestando de verdad o solo huyendo de un vacío emocional? Porque muchas veces no deseamos amor. Deseamos que alguien calme nuestra herida. No deseamos abundancia. Deseamos dejar de tener miedo. No deseamos salud. Deseamos sentir que no vamos a ser abandonados por nuestro cuerpo.
El deseo no es el problema. La emoción que lo sostiene, sí. Si está construida desde la carencia, lo que atraerá será más reflejos de esa carencia, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu estado interno, escucha ese nivel profundo donde habita tu verdadera intención. Y cuando logras mirar dentro con honestidad, sin juicio, descubres algo revelador. No necesitas controlar para estar a salvo. No necesitas apretar los dientes para avanzar. Puedes soltar, puedes confiar, puedes empezar a crear desde un lugar más suave, más abierto, más verdadero. Porque el primer paso para recibir es permitir. Y solo permite quien ya no necesita defenderse todo el tiempo. Solo permite quien ha empezado a habitar su cuerpo no como campo de batalla, sino como templo de creación. Hay una creencia extendida que ha confundido a muchos buscadores sinceros. La idea de que manifestar es una técnica, una secuencia de pasos, un manual que, si se sigue al pie de la letra, garantiza resultados. Pero esa visión mecanicista de la manifestación es incompleta, porque lo invisible no obedece recetas. Lo invisible responde a coherencia, y cuando tu energía no está alineada con lo que dices querer, ningún método puede forzar el milagro. Manifestar no es hacer cosas, es dejar de interferir, es despejar el camino interno por donde puede fluir lo que ya está disponible. Pero esa fluidez no ocurre cuando estás intentando convencerte con palabras que tu cuerpo aún no cree. No ocurre cuando repites afirmaciones desde la impaciencia. No ocurre cuando haces rituales desde el miedo a que nada cambie, porque el campo cuántico, como enseñan tanto Neville Goddard como Joe Dispenza, no responde a lo que haces, responde a lo que eres. Y lo que eres no se mide por tus intenciones conscientes, se mide por tu frecuencia emocional, por ese pulso que emites todo el día, aun cuando no estás pensando en tu deseo. Es allí donde la ley de atracción, mal entendida, se convierte en fuente de frustración, porque enseña a pedir sin enseñar a hacer, enseña a visualizar sin enseñar a vibrar. Y entonces, cuando no llega lo que se pidió, aparece el juicio: algo está mal en mí, no tengo el poder, esto no funciona. Pero la verdad es más sutil. No es que tu deseo no baste, es que tu frecuencia no puede sostenerlo. Si se construye desde la impaciencia no es prisa, es falta de fe, es una forma de decirle al universo que no confías en su ritmo, y esa desconfianza genera tensión, y la tensión cierra puertas, porque nadie puede crear desde un estado de urgencia, solo se crea desde la expansión. Cuando comprendes esto, algo se alivia, porque ya no tienes que hacer más, solo tienes que ser más tú, más presente, más honesto, más disponible a sentir lo que aún duele, para dejar de proyectarlo en tus metas. Porque el verdadero camino de manifestación no es externo, es interno, no es técnico, es vibracional, no es inmediato, es profundo, y solo florece cuando dejas de correr detrás del resultado, y comienzas a convertirte en la versión de ti que puede sostenerlo, con calma, con confianza, con verdad. Hay un puente invisible entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Un puente que no se construye con voluntad, sino con conciencia, con el reconocimiento profundo de que no estás limitado por tu genética, ni por tu pasado, ni por los patrones emocionales que heredaste sin darte cuenta. Ese puente se llama reprogramación epigenética, y no es un concepto lejano, es una posibilidad viva que habita en cada célula de tu cuerpo. Bruce Lipton demostró que el entorno, físico, mental, emocional, tiene la capacidad de modificar la expresión de tus genes. Esto significa que tu biología no es un destino, es una respuesta. Y esa respuesta puede cambiar cuando cambias el ambiente interno desde el cual vives. No se trata de negar tu historia, ni de forzarte a sentir algo distinto. Se trata de cultivar una nueva coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Muchas veces repetimos afirmaciones mentales sin notar que el cuerpo sigue en alerta, que la emoción sigue atrapada, que el entorno sigue reforzando lo viejo. Y entonces no ocurre nada. No porque estés roto,
sino porque tu sistema no está siendo escuchado en profundidad. La reprogramación verdadera no sucede desde el esfuerzo, sino desde la repetición amorosa, desde la práctica cotidiana que le demuestra a tu biología que es seguro ser diferente. No necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas observar tus hábitos, porque ellos son los mensajes que envías constantemente a tu ADN. Cada vez que eliges con conciencia, cada vez que interrumpes una reacción automática, cada vez que respiras en lugar de ceder al impulso, estás enviando una nueva instrucción a tu cuerpo. Le estás diciendo, ya no somos quienes fuimos. Y esa señal, cuando se sostiene en el tiempo, se convierte en un lenguaje que el cuerpo entiende. Imagina por un momento que cada emoción que sostienes es una orden biológica, que no estás solo sintiendo. Estás escribiendo códigos internos. ¿Qué estás ordenando hoy? ¿Desde qué frecuencia estás modelando tu expresión genética? No necesitas responder con palabras. Tu vida ya está respondiendo por ti. La reprogramación no es una meta, es una manera de habitarte. Es un compromiso suave y constante con tu versión más auténtica. Y cuando te sostienes en esa práctica, cuando tu entorno interno se vuelve más coherente, más amoroso, más libre, entonces el puente se cruza solo. No porque lo fuerzas, sino porque ya estás vibrando en el otro lado. Ya estás siendo quien siempre estuviste destinado a recordar. Visualizar es una de las herramientas más recomendadas en el camino de la manifestación, pero también una de las más malentendidas. Porque imaginar sin sentir es como escribir una carta sin dirección. Puedes usar las palabras más hermosas, pero si no hay un destinatario vibracional claro, esa carta nunca llegará. Y ese destinatario no es el universo, eres tú. Es tu cuerpo, es tu campo energético. Cuando visualizas desde la mente, pero tu emoción no acompaña, el campo cuántico no responde, porque no reconoce pensamientos aislados. Reconoce coherencia, reconoce la alineación entre lo que ves dentro y lo que sientes en cada célula. Esa es la clave que tantas veces se pasa por alto, porque el poder no está solo en la imagen, está en la carga electromagnética que esa imagen genera dentro de ti. El error no es imaginar. El error es imaginar desde la desconexión. Creer que basta con ver algo en la mente, mientras el cuerpo sigue vibrando en miedo, en duda, en urgencia. Esa desconexión interna fragmenta la señal, y una señal fragmentada no puede crear una realidad integrada. El universo no responde a tu intención mental, sino a tu estado energético. Pero cuando logras conectar la visualización con tu respiración, algo cambia. Porque la respiración no es solo oxígeno, es presencia, es anclaje, es el canal que une lo que piensas con lo que sientes. Y cuando respiras con conciencia mientras imaginas, estás diciendo a tu cuerpo, esto es seguro, esto es real, esto ya está en mí. Y el cuerpo, que no distingue entre realidad externa y experiencia interna, comienza a responder, comienza a vibrar diferente, comienza a enviar nuevas señales. Y si a esa respiración le sumas una memoria emocional, una sensación que ya hayas vivido de gratitud, de amor, de expansión, entonces la visualización se transforma. Ya no es una imagen lejana, es una vivencia encarnada, es una frecuencia sentida. Y en ese sentir, el campo cuántico se alinea, porque ya no estás pidiendo, estás reconociendo, ya no estás deseando desde la carencia, estás creando desde la coherencia. Visualizar no es proyectar el futuro, es habitarlo desde ahora, es permitir que tu cuerpo lo experimente antes de que llegue, porque solo lo que puedes sostener emocionalmente se manifiesta externamente. Y esa verdad no necesita técnica, solo necesita verdad interna. Solo necesita que, al cerrar los ojos, no escapes, sino regreses a ti. Porque ahí, en ese instante de conexión profunda, empieza la creación auténtica, la que no se esfuerza, la que no suplica, la que simplemente vibra. Vivimos en una cultura donde el estrés se ha vuelto una constante silenciosa. Un estado casi normalizado. Se corre, se presiona, se exige y se sobrevive. Pero ese estado, aunque común, no es neutro.
deja huellas, no solo emocionales, también vibracionales. Porque cuando el cuerpo se habitúa al estrés, se desconecta de su capacidad creativa. No puede expandirse, solo puede repetir lo que conoce. La dopamina y el cortisol, hormonas asociadas al estrés y a la recompensa inmediata, se convierten en saboteadores silenciosos del milagro. Parecen mantenernos activos, pero en realidad nos fragmentan. Nos vuelven dependientes del estímulo externo, de la urgencia, de la validación. Y esa dependencia biológica se vuelve también vibracional, porque mientras más condicionado está tu sistema a reaccionar, menos espacio hay para la creación consciente. El cuerpo adicto al estrés no puede sostener estados elevados como la gratitud profunda, la paz sostenida, la confianza serena, no porque no los desee, sino porque no los reconoce como seguros. Está entrenado para sobrevivir, no para disfrutar, para anticipar peligro, no para recibir. Y así, sin notarlo, seguimos intentando manifestar desde un sistema que solo sabe protegerse. Las señales de que vives desde la urgencia son sutiles pero persistentes. La impaciencia constante, la dificultad para estar en silencio, la sensación de que siempre falta algo, la necesidad de controlar cada detalle. Todo eso no habla de tu deseo, habla de tu vibración, habla del terreno desde el cual estás intentando sembrar algo nuevo. Y si ese terreno está alterado por el estrés crónico, ninguna semilla puede echar raíces profundas. Pero no se trata de eliminar el estrés a la fuerza. Se trata de recuperar tu centro, de permitirle al cuerpo experimentar momentos de seguridad real, momentos donde no haya que correr, donde no haya que resolver, donde simplemente puedas estar, respirar, sentir, conectarte. Porque en esos momentos, por más breves que sean, tu sistema empieza a recordar. Y cuando recuerda que hay otra forma de habitar la vida, empieza a abrirse. Y cuando se abre, todo cambia. Porque lo que crea no es la mente, es la frecuencia. Y una frecuencia en expansión solo puede nacer en un cuerpo que ha sido escuchado, contenido, cuidado. En un cuerpo que deja de correr y empieza a confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita vivir desde el miedo. Porque ha elegido, aunque sea por un instante, habitar la paz. Y desde ahí, la creación se vuelve posible. Y desde ahí, el milagro encuentra espacio para manifestarse. La naturaleza no tiene prisa, no se impone plazos, no fuerza los procesos. Ella simplemente obedece a un ritmo que va más allá del control. Un ritmo sagrado, paciente, confiable. Y sin embargo, todo florece, todo encuentra su momento. Todo llega cuando el terreno está listo. En ese espejo, podemos ver reflejado el tiempo divino que también actúa en nuestra vida, aunque muchas veces no sepamos reconocerlo. Un roble no se impacienta mientras crece, no se compara con los otros árboles, no se cuestiona por qué aún no ha dado sombra. Simplemente sigue su curso, absorbe luz, se enraiza y confía, porque su crecimiento no es visible al principio. Es interno, es profundo, ocurre donde los ojos no llegan, pero donde la vida se gesta con más fuerza. ¿Por qué, entonces, nosotros exigimos resultados sin haber fortalecido nuestras raíces? La manifestación auténtica no es un truco de velocidad, es un proceso de maduración vibracional, y esa maduración necesita tiempo. No tiempo del reloj, sino tiempo del alma. Ese tiempo en el que las emociones se asientan, en el que el cuerpo se reconfigura, en el que el deseo deja de ser urgencia y se convierte en certeza serena. Solo así la creación encuentra espacio. Solo así lo invisible se vuelve forma. El ciclo de la tierra nos enseña que todo tiene su estación, que no puedes apurar la floración si la semilla aún necesita oscuridad, que la pausa no es estancamiento, es incubación, que el invierno no es un castigo, es preparación. Pero nosotros, inmersos en el ritmo acelerado del mundo, olvidamos esa sabiduría. Olvidamos que también somos tierra, que también somos semilla, que también necesitamos reposo para florecer. Tu alma no vino a atajar caminos, no vino a saltar estaciones, vino a encarnarse, a sentir, a expandirse desde dentro. Vino a experimentar el proceso,
no solo el resultado. Y cuando comprendes esto, la ansiedad se disuelve, porque ya no estás esperando que algo suceda para sentirte completo. Estás permitiendo que lo que ya eres se exprese en el tiempo perfecto. La semilla no duda de su flor. No se pregunta si será suficiente. Solo se entrega al proceso. Confía en la tierra, en la lluvia, en la luz. Y esa confianza silenciosa es su mayor poder, porque no necesita ver para creer. Sabe que todo ocurre en el momento justo. Y tú, como ella, puedes elegir confiar. No con resignación, sino con presencia. No con pasividad, sino con certeza interna. Porque cuando tu vibración está alineada con el tiempo divino, la vida ya no es una carrera. Es un florecer pausado, consciente, inevitable. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar el cambio afuera, en las circunstancias, en los logros, en lo que se puede medir y mostrar. Pero llega un punto en el camino en el que esa búsqueda se agota. No porque el mundo deje de ofrecer posibilidades, sino porque algo en el alma comienza a pedir profundidad. Comienza a susurrar que el verdadero cambio no se ve, se siente. Que no es un resultado, es una vibración. Bruce Lipton nos recuerda que más del 90% de nuestras decisiones están dirigidas por la mente subconsciente. No importa cuánto lo intentemos conscientemente, si nuestra base emocional no se transforma, seguiremos eligiendo lo mismo, desde el mismo lugar, con el mismo resultado, porque no somos lo que deseamos, somos lo que vibramos, y esa vibración no cambia por voluntad. Cambia por conciencia. Gregg Braden habla del campo inteligente. Un espacio sutil, interconectado, donde tus emociones no solo importan, son lenguaje. Lenguaje que el universo escucha con precisión absoluta. Cada vez que sientes, estás hablando con la vida. Cada vez que eliges una emoción diferente, más amorosa, más abierta, más presente, estás reescribiendo tu destino. No con ruido, con vibración. Y aquí está la clave. No es el 15 de agosto lo que transforma. Eres tú quien puede volverlo sagrado, con tu intención, con tu silencio, con tu decisión de hacerlo un umbral y no una fecha más. Porque cuando algo cambia dentro, el mundo afuera comienza a reacomodarse. No siempre rápido, no siempre como lo imaginaste, pero sí de forma auténtica, profunda, irreversible. Hoy no se trata de manifestar un resultado, se trata de encarnar una versión de ti que pueda sostenerlo, de convertirte en el tipo de persona cuya frecuencia ya vibra en coherencia con lo que desea, no para atraer desde la carencia, sino para expresar desde la plenitud, para recordar que todo lo que buscas ya existe como posibilidad vibracional y que al alinearte con ella no estás atrayendo, estás permitiendo, estás activando. Estás volviendo visible lo que ya te pertenece. Porque el cambio no empieza cuando algo sucede. Empieza cuando tú eliges vibrar diferente. Y cuando esa elección se sostiene, el universo no tiene otra opción que responder. No porque se lo exijas, sino porque ya eres parte del nuevo campo que creaste. Desde tu biología, desde tu emoción, desde tu alma, desde ese lugar donde todo comienza y todo florece.